tardes a todas y todos. Ruego a las y los presentes ponerse de pie. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 130, 131 y 132 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria da la lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Proyecto de ley iniciado moción de las diputadas y diputados Felipe Camaño, Eric Aedo, Mónica Arce, Héctor Barría, Ricardo Cifuentes, Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar, Emilia Schneider y Alberto Undurraga, que modifica diversos cuerpos legales para establecer medidas de transparencia en el uso de recursos estatales por parte de instituciones de educación superior. Proyecto de ley iniciado moción de los diputados y diputadas Karen Medina, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Ana María Bravo, María Luisa Cordero, Carla Morales, Marlene Pérez y Juan Santana, que modifica la ley 21.091 para obligar a las instituciones de educación superior a proporcionar información sobre la composición y remuneraciones de sus dotaciones de personal. Proyecto de ley iniciado moción de las diputadas y diputados Tomás Hirsch, Ana María Gasmuri, Alejandra Plasencia, Juan Santana, Emilia Schneider y Daniela Serrano, que modifica cuerpos legales que indica para exigir a las universidades que reciben fondos públicos satisfacer ciertos estándares de información acerca de su funcionamiento. Comunicación del jefe del Comité de la Democracia Cristiana e Independiente, por la que informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Héctor Barría. Comunicación de la jefa de bancada de diputados PPD, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por el diputado Héctor Ulloa. Ordinario 1209 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 691 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas adoptadas para proceder al pago de beneficios de incentivo al retiro contemplado en la Ley 20.964 para quienes, habiendo sido rechazada su solicitud, han obtenido un dictamen favorable por parte de la Contraloría General de la República. Oficio ordinario 763 de la directora de Alcenda, por el que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuestos año 2024, informa sobre glosas presupuestarias que indica y el articulado correspondiente al tercer trimestre de 2024. Correo electrónico de la jefa de gabinete del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, por el que excusa la inasistencia a esta sesión del presidente, señor Mario Aguilar, debido a que cerca de esa hora se entregará la propuesta sobre subsanación de la deuda histórica por parte del gobierno. Correo electrónico de la diputada Marcia Rafael, por el que reenvía correo de la profesora de la escuela Jorge Alisandre de Valparaíso, quien expresa su preocupación por la seguridad de los alumnos, profesores y auxiliares de las escuelas, lamenta la crisis de infraestructura y la falta de materiales que tienen en estos momentos. Sostiene que como profesores han tenido que gastar de sus sueldos para comprar materiales para cumplir con la aplicación de las planificaciones, las cuales tienen como objetivo lograr los aprendizajes de niñas y niños. Solicitan encarecidamente aprobar todo lo necesario para incrementar los fondos para la educación. Correo electrónico de la diputada Claudia Mix, a través del cual solicita invitar a una sesión a la señora Brisolía Opaso y otros apoderados del Colegio San Juan de Lampa, perteneciente a la Fundación Astoreca, a fin de que puedan exponer sobre las irregularidades y discriminación que han vivido sus hijos en ese establecimiento. Correo electrónico del secretario general de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, EFEN, señor Manuel Valenzuela, por medio del cual expone que el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas ha informado a los asistentes de la educación que se les aplicará el test de idoneidad psicológica según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 21.109. Señala que muchos asistentes ya fueron sometidos a este test cuando dependían de la Corporación Municipal de Pudahuel, sin embargo están siendo obligados a evaluarse nuevamente. Explica que el test es un requisito de ingreso al sistema solo para los asistentes y debe referirse exclusivamente la aptitud del trabajador para relacionarse con menores de edad y no a sus competencias laborales. Lamenta que el evaluador no tiene el derecho a conocer su resultado y si el resultado es negativo es despedido. Destaca que el SLEP de Barrancas ya informó el calendario de evaluaciones, lo que ha generado temor de perder la fuente laboral frente a la incerteza y falta de garantías. Por ello solicitan audiencia con la comisión para referirse a esta situación. Correo electrónico de la señora Karina Rojas, docente de un colegio de adultos perteneciente a la Corporación Gabriel González Videla, quien expone que comenzó a trabajar para esa corporación en mayo de 2019. Sin embargo, en todos estos años no le han hecho contrato fijo y nunca ha firmado finiquito, solo anexo de contrato. Señala que su contrato actual dice que entró a trabajar en marzo de este año y que finaliza en diciembre también de 2024. Su preocupación es que el próximo año pasa al Servicio Local de Educación Pública de Elqui y se le hace informado que pasarán solamente los docentes que tienen contrato indefinido. Señala que ha hecho la denuncia a la Inspección del Trabajo, la que aún no se pronuncia, pero su caso es el caso de muchos otros profesores que además están sin el pago de cotizaciones, FONASA y otros beneficios, además de la incertidumbre de seguir el próximo año.
Finalmente, correo electrónico de la investigadora legislativa de Acción Educar, señora Constanza Lara, por la que solicita audiencia con la comisión a fin de entregar la opinión de ese centro de estudios sobre el proyecto de ley originado un mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Esto a la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Aprovecho de darle la bienvenida a la comisión al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, y al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Puntos varios. Diputada Concha. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes, al ministro, a los colegas. Quisiera hacer mención sobre un tema que se repite más de una oportunidad. Me ha tocado conversar con apoderados respecto al beneficio que se recibe de parte de Junaep, que tiene que ver con las atenciones médicas. En su mayoría hay niños que son atendidos por Junaep para poder entregarles lentes, obviamente, que tienen que ver con una dificultad que tienen los estudiantes para poder ver, ¿cierto?, y que muchas veces no puede ser suplido por los apoderados, por las mismas familias. Y esto se ha repetido en varias oportunidades en distintas regiones, y en la mía también. Una apoderada está preocupada porque lleva a su hija con más de 2 años esperando que le puedan hacer el cambio de los lentes, que además a esta altura ya de verdad tiene dificultad para poder ver. Entonces me gustaría poder oficiar al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Educación en este caso a la Junaep, para que nos informen acerca de la ejecución de los programas de los servicios médicos, tanto del año 22 hasta la fecha, porque me parece que es complejo cuando un estudiante depende de estos beneficios, porque, yo entiendo de que que todos los años se vaya haciendo una evaluación, se vaya reevaluando si es necesario hacer el cambio de estos aportes que se entregan, que en este caso serían los anteojos, pero cuando el alumno de verdad lo necesita y los padres no tienen o las familias no tienen cómo suplirlo, se vuelve una necesidad mucho más importante. Y me gustaría ver cuál es la ejecución respecto a estos programas de salud de Junaep, como decía, desde el año 2022 a la fecha. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Concha. ¿Habría acuerdo con la solicitud de oficio de la diputada sobre el punto? Diputado Boadilla, luego diputada Rafael. Por supuesto, presidenta, totalmente de acuerdo con la propuesta que hace la diputada Concha, pero yo quisiera, respecto del mismo tema, presidenta, no sé, yo creo que todos nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que la Junaep sigue en deuda con muchas comunas del país, con muchos estudiantes, al no entregar, ya estamos prácticamente terminando el año, y al no entregar los beneficios que se traducen en útiles escolares. Entonces, a mí me gustaría, si lo tiene bien, presidenta, si el señor ministro maneja alguna información, cuándo se va a terminar de entregar estos útiles a los estudiantes, o simplemente ya no se les va a entregar. Y lo otro, presidenta, que yo creo que sería necesario y urgente que invitáramos ya a la directora nacional de la Junaep para que venga a dar cuenta del detalle ya de comunas y de alumnos que no han recibido los útiles escolares a la fecha. Eso, presidenta. Diputada Rafael. Diputada. Gracias, presidenta. Respecto al tema el tema de los lentes que necesitan los niños entregados a través de la Junaep, yo quiero precisar igual un tema súper importante. Nosotros, quienes estamos con cargos políticos y estamos aquí en el Congreso, rasgamos vestidura, y el Ejecutivo también, sobre la descentralización. Y todos queremos una excelente y una buena descentralización, porque puede traer muchas ventajas para cada una de las regiones, especialmente una región como la mía, que están aisladas. Pero déjeme decirle, presidenta, que el valor que se le paga al oculista en este caso es el mismo valor en Santiago que en Aysén. Por lo tanto, cuando se licita, no hay ningún profesional que quiera ir a Villa O'Higgins, por ejemplo, para atender 10 alumnos, y que tiene que ir 13 horas en auto, en vehículo, en caminos malos, y atiende 13 estudiantes, 10 estudiantes. No hay ninguno. ¿Qué ocurre en eso? No hay oculistas para esas localidades tan apartadas, y lo que hacen es que el colegio les dice a los papás de esos niños que tienen que ir a Cochrane en este caso. Y para ir a Cochrane tienen que ir 3 días, pagar
hospedaje, pagar alimentación, por lo tanto, ¿qué hacen? No van simplemente. Entonces esos niños no tienen la oportunidad, y lo que es justo, hablamos de justicia, no tienen lentes, por lo tanto tampoco tienen la posibilidad de estudiar en buenas condiciones. Entonces yo le pido por su intermedio, presidenta, al ministro que vea ese tema y que por supuesto, ojalá para el próximo año 2025, y pudiese ir en el presupuesto, que el valor que se le paga al profesional sea absolutamente con una mirada descentralizadora. Hay distintas formas de hacerlo y la verdad es que no es posible que se le pague a un especialista en Santiago cuando va a 2 kilómetros y atiende a 1000 alumnos. Y aquí tiene que ir 12 horas en vehículo y atiende a 10. Entonces ninguno quiere ir. Le solicito por su intermedio, presidenta, que se haga esa salvedad y este importante tema, porque si no los niños se quedan sin lentes y créanme que es difícil estudiar, o por no decir imposible, estudiar sin un artículo tan necesario para los estudios de los niños. Gracias, Muchas gracias, presidenta. diputada Rafael. Diputado Schubert, ¿era sobre el punto o sobre...? Perfecto, adelante. Gracias, presidente. Sí, es sobre el punto, es sumarme al planteamiento de ampliar la solicitud de la diputada respecto de Junaep. Quiero recordar que en esta misma comisión, este año, si no me equivoco fue por el mes de junio, consultamos también por la entrega de los útiles escolares. Y aquí se comprometió el gobierno a entregarlo y dijo a más tardar los últimos que van quedando, ya son pocos, va a ser a fines de agosto, 9 de agosto ya, no me acordaba, agosto. Estamos en octubre, a un mes de terminar las clases, y ¿sabe qué es lo más indignante, presidenta? Que esto no es que los recursos no están, porque los recursos sí están. El tema es que hay un problema aquí con la administración que hace que esos útiles no lleguen oportunamente, porque de nada va a servir en noviembre, a los niños que sí lo necesitan. Si fuéramos un país tan pobre donde no hay cómo comprar útiles, bueno, no tenemos, pero está. Entonces eso es impresentable. Entonces me gustaría, aparte de la solicitud de ampliar el oficio y consultar también por la entrega, si es que algún día van a terminar de entregar los útiles, preguntarle al ministro que se encuentra presente qué medidas ha adoptado a raíz de esto, qué medidas disciplinarias ha adoptado y qué medidas también ha adoptado para impedir que esto vuelva a ocurrir el próximo año y que estemos de nuevo terminando el próximo año con los útiles en vías de ser algún día entregados. Porque creo que eso, para los niños que lo necesitan, es impresentable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. No habiendo más intervenciones sobre el punto, ¿habría acuerdo con el oficio solicitado por la diputada Concha con las salvedades añadidas por la y los diputados? ¿Habría acuerdo? Acordado, entonces. No hay más palabras sobre puntos varios, entonces ya entraríamos en la orden del día. Adelante, diputado Santana. Es que yo entiendo que van a responder vía oficio, diputado Badía. Ministro. Gracias, diputado. Por su intermedio, presidenta, saludar a los señores y señoras diputadas y diputados. Primero, me parece muy bien que se convoque a la directora nacional de Junaep. Esto es algo que se ha discutido varias veces en la comisión, eso no se ha materializado. Creo que es bueno ir despejando dudas, sobre todo a propósito de los flujos, los pasos, los procesos. Esto no tiene varias complejidades, no solamente el tema de los útiles, también el tema de las ayudas técnicas, los lentes, implantes cocleares, entre otras ayudas que Junaep suministra a los estudiantes en función de su bienestar. En respecto a la entrega de los útiles escolares, la última información de la que dispongo es que íbamos en el 98% de entrega. Ya estamos hablando de los márgenes respecto a, sobre todo, territorios que quedan con mayores dificultades de acceso. Esto tiene un proceso. Las empresas licitadas tienen que no solamente producir los insumos, sino que además maquilar, distribuir, almacenar, redistribuir, es decir, tienen una serie de pasos que implica todo esto, pero van en un 98% de entrega por la última información que tengo. Creo que en función de la solicitud que se hace por escrito, además de la invitación a la dirección, se puede precisar más detalles respecto a las comunas, los tiempos de entrega en cada territorio, etcétera. Sobre lo que es este proceso, recordemos que hubo una licitación desierta, que efectivamente es la que genera este retraso en el proceso. También recordar que esta no es la primera vez que los útiles tienen retraso en la entrega, incluso teniendo en años entrega hacia fines de año, inicio del año siguiente, inclusive. Esto no es una excusa, al contrario, de hecho, tal es por esa razón también parte de lo que se definió es que el proceso fuese una licitación plurianual. En estricto rigor, el próximo año no debería ocurrir un retraso, dado que ya está licitado para el próximo año. Es decir, tenemos asegurado la entrega de los útiles escolares para el año 2025 con adjudicación, con proveedor, con maquilado, con distribución. Por lo tanto, esto es un proceso que debería demorar lo que en estricto rigor demora la distribución.
considerando también los tiempos, porque recordemos que, dadas las normativas educacionales que se han ido aprobando en el tiempo, también tenemos una dificultad práctica, y es que las escuelas cierran a fines de enero y abren muy cerca del inicio del año escolar. Esto es un problema práctico porque también el almacenaje haría altamente probable que tengamos robos importantes en el periodo estival si es que se almacenan allí para que el inicio del año escolar inmediatamente se entreguen los útiles. Por lo tanto, hay todo un tema logístico que coordinar, que eso ocurre territorialmente. En ello inciden los Ceremis de Educación, los encargados regionales de JUNAEP y los propios establecimientos educacionales a través de sus sostenedores o sus equipos directivos. Pero esto debería el próximo año estar absolutamente subsanado en comparación a lo que ocurrió este año y en los años anteriores también. Y por tanto, el próximo año también debería ocurrir los procesos licitatorios para los años subsiguientes y de ese modo estar siempre anticipando los procesos administrativos de licitación y adjudicación en años anteriores a los años correspondientes a la entrega para que justamente no ocurra lo que tuvimos como a la vista este año y también en años anteriores. Lo demás información creo que es conveniente tenerla por escrito y por cierto creo que es bueno, es positivo tener a la directora de JUNAEP presente acá para poder también responder más dudas que puedan ir surgiendo por parte de los señores y señoras diputados. Eso. Muchas gracias, señor ministro. Diputado Badilla, brevemente, por favor. La verdad es que yo no tengo idea y me gustaría saber al respecto al señor ministro, ¿quién es el superior jerárquico de la directora nacional de JUNAEP? Y si este directivo superior jerárquico de la directora de la JUNAEP aplicó medidas disciplinarias respecto de esto, porque el daño ocasionado es un daño irreparable. Que a un alumno no le entreguen los insumos necesarios, los útiles, se le genera un daño. Y allí yo creo que debe existir una sanción para quien no tomó las providencias del caso. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Quién es el superior y si el superior aplicó medidas disciplinarias por esta situación? Muchas gracias, diputado Badilla. Creo que eso podrían responderlo en los oficios porque creo que efectivamente es información que vale la pena tener por escrito y con todos los antecedentes sobre la mesa. Dicho eso, tenemos 4 palabras de varios y pasaríamos a la orden del día. Diputado Santana, tiene la palabra. Sí, 2 cosas, Presidenta. La primera de ellas, bueno, hoy día anunciamos junto a otros colegas una presentación en Contraloría que vamos a realizar a razón de órdenes de compra que se realizaron por parte del Ministerio de Salud a la Universidad San Sebastián en el periodo del expresidente Piñera, en donde lo que llama la atención es que el monto entregado por parte del Ministerio de Salud a la Universidad San Sebastián aumenta diametralmente desde el año 2016-2017, en donde las órdenes de compra fluctuaban entre los 100 millones de pesos, los 400 millones de pesos, versus el año 2021, en donde esta cifra se elevó a casi 1.200 millones de pesos por órdenes de compra. Por tanto, me parece que en medio de una pandemia en donde lo que debiese primar es la idoneidad de las instituciones que van a prestar o provisionar algún tipo de servicio en el marco de esa emergencia sanitaria, no debiese ser prioridad la perspectiva ideológica de la institución de educación superior a la cual el Estado finalmente recurre para poder obtener estos servicios. Yo quería solicitarle a usted, Presidenta, si pudiésemos oficiar a la Subsecretaría, de Educación Superior para conocer si es que esta institución tiene experiencia en los servicios que prestó el año 2021 y que ameritaron un aumento tan sustancial en los recursos que desde el Estado se le provisionó en ese momento. De lo contrario, insisto, estaríamos ante la presencia de una decisión del Estado que finalmente hizo primar la perspectiva ideológica de esta institución por sobre la idoneidad de esta universidad para poder provisionar estos servicios. Eso como lo primero. Y lo segundo, algo más positivo, bueno, en la misma Comisión de Educación se saludó hace algunos días atrás más bien, el Día de los Asistentes de la Educación, de las y los asistentes de la educación, que como ustedes bien lo saben, son en número incluso más que los docentes en las comunidades educativas. Dentro de los asistentes de la educación también se incorpora a los profesionales del programa de integración escolar, que atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, yo solamente quería plantear que frente a la gran labor que realizan muchos asistentes de la educación a lo largo de todo el país
Y frente al desafío que significa para Chile formar y preparar a más docentes en nuestro país, allí también hay una oportunidad. Y lo digo porque son distintas las instituciones educativas que han advertido al Estado chileno el posible déficit de profesores en los próximos años. Hay un estudio que hace una institución de la Universidad Católica que plantea que al 2025 va a haber un déficit muy grande. De hecho, en la región de Atacama, a la cual represento, hay un déficit que se proyecta en un 42%. Bueno, seguramente el gobierno va a generar incentivos, como se han hecho en administraciones anteriores, para que más estudiantes puedan ingresar a las carreras de pedagogía, pero yo creo que eso no es suficiente. Y recuerdo que años atrás en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, se realizó una especie de programa en donde a profesionales de otras áreas se les terminaba formando como docentes en un plazo más acotado de tiempo. Yo creo que el Estado quizás, y por eso lo vinculo con los asistentes de la educación, puede ver allí una oportunidad para aprovechar el potencial de trabajadores y funcionarios que durante muchos años han cumplido labores al interior de las comunidades educativas y que también en esta materia pudiesen ser un aporte. Diputado Rey, sobre el punto, brevemente, Sí, por sobre favor. el punto anterior, muy breve, acerca justamente de los recursos adicionales a la Universidad San Sebastián, que mencionó el diputado Santana. Solamente agregar que no solamente esta universidad, sino que son 33 instituciones de educación superior las que vieron fondos asignados justamente producto de lo que tuvimos ese año o esos años que no tuvimos los años anteriores y que es el COVID. Por si alguien no lo recuerda, tuvimos con COVID, y si alguien no lo recuerda, tuvimos una pandemia. Y si alguien no lo recuerda, tuvimos una red importante a nivel nacional de instituciones de educación superior, no solamente esta universidad, y por tanto, a lo mejor sería bueno, presidente, a propósito de esto, saber cuáles son cuántas instituciones que integraron esta red de trabajo, de laboratorio, justamente para realizar esta coordinación respecto de lo que sucedió en Chile. Respecto de lo que sucedió. No. Se había apretado, se apagó. Sí, Alguien me hizo una funa, pero no importa. Me está cancelando. No, pero solamente sería bueno, presidente, a propósito de eso, saber cuántas otras instituciones de educación superior formaron parte de esta red y cuál fue su función. Yo creo que sería bastante provechoso para el caso y la situación poder develar este tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rey. Diputada Serrano, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Lo que sucede es que en el requerimiento que nosotros levantamos a la Contraloría, también llama la atención de que la Universidad San Sebastián no habría tenido toda la infraestructura para que se adjudicara esos fondos. En particular sucede que eran 3 laboratorios. Uno estaba funcionando, sin embargo tuvieron que abrir 2 dentro de la región metropolitana, y nuestra pregunta a la Contraloría es si eso finalmente estaba dentro de la regla, porque uno estaba en Puerto Montt y los otros lo abrieron dentro de la región metropolitana, coincidentemente cuando ya estaban dentro de los plazos para justamente adjudicarse estos fondos. Muchas gracias, diputada Serrano. ¿Habría acuerdo para el oficio solicitado por el diputado Santana? Acordado. Y en los términos que señalaba el diputado Rey, ¿habría acuerdo? Acordado. Diputada González tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, en este punto varios queremos exponer una situación que regularmente nos llega desde los gremios de manipuladoras del Maule. Sintra Maule, que son asociaciones de manipuladoras de alimentos, por distintos problemas que han tenido con la empresa Fedir Chile SPA durante este proceso de licitación. Estos problemas principalmente son que no cumplen algunas reglas, digamos, como la calidad del alimento, la cantidad del alimento, los gramajes, y además de esto la empresa ha tenido una actitud sistemática, digamos, de prácticas antisindicales, maltrato verbal y psicológico que las dirigentes han denunciado también y han demandado por práctica antisindical.
hemos sabido a lo largo de este año también distintas problemáticas que han tenido las manipuladoras de alimentos, no solo en la región del Maule, sino que a nivel país, con también temas de sus finiquitos. Hoy día cuando las empresas se adjudican las mismas nuevas licitaciones, pero querían parcializar los finiquitos y otros, digamos, y otros pagos. Entonces, lo que nosotros necesitamos, Presidenta, y también aprovechando también que está el ministro por su intermedio, Presidenta, es poder solicitar oficiar para que se nos informen todas las multas o denuncias que ha tenido la empresa Fedir Chile SPA durante todo este proceso de licitación. Porque, ¿qué es lo que nos han pedido las trabajadoras en general? Es que estas empresas que tienen malas prácticas, que no cumplen con lo estipulado en los contratos y que además tienen una afectación directa en las manipuladoras, por ende también una afectación directa en la alimentación que se entrega a los niños, niñas y adolescentes, no participen de nuevas licitaciones o en su efecto que los contratos se los ganen empresas que efectivamente cumplan con un estándar más alto, que cumplan con las licitaciones y además que podamos ir cambiando esta característica de empresas que generan distintos problemas hoy día como maltratos, como abuso laboral, etcétera. Hemos visto también que en otras regiones, como en la región de O'Higgins, en donde se ha insertado otras empresas, han resultado con que a lo mejor no se ganan contratos tan grandes, sino que se acotan a contratos a distintas áreas, han resultado con mucho mejor funcionamiento en la práctica, teniendo mejores condiciones laborales, mejores prestaciones y por ende también una mejor alimentación para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso, Presidenta, es importante que si la Comisión lo tiene a bien, poder oficiar y poder efectivamente poder constatar que estas empresas que no cumplen no queden en un buen pie para las distintas licitaciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada González. ¿Habría acuerdo entonces con la solicitud de la diputada? Acordado. Es que vamos a pasar al próximo diputado, pero tiene la palabra al final. Diputada Medina. Gracias, Presidenta. Saludo a todos los presentes y quiero solicitar un oficio, Presidenta, al Ministerio de Educación por el caso puntual de una comuna de Cabrero, que es una de las comunas de mi distrito, donde hay irregularidades que ya han sido levantadas en informes por la Contraloría referente a proyectos de conservación que se ha adjudicado a esta comuna, pero que no se han ejecutado y que están dentro de los plazos de prórroga. Pero el problema que tenemos ahí hoy día es que hay los dineros que fueron depositados por estos proyectos no están. Se desaparecieron por arte de magia en el DAEM y lo que hoy día se está solicitando es al municipio poder entregar desde el municipio esta cantidad de recursos, pero duplicados, porque claramente cuando ellos se adjudicaron los proyectos de conservación, el costo que tiene hacerlo hoy día, ejecutar las obras, es mucho más caro. Por ende, el daño que se está haciendo al resto de la comuna para poder tapar esta malversación de fondos que ha existido en la interna del DAEM, hoy día se abre con estos proyectos de conservación, los cuales ellos debieran devolver esos proyectos. Existe ese mecanismo que es la resiliación de contrato convenio y volver a postularlos para poder actualizar el costo que tienen hoy día. Muchos otros municipios los han hecho, pero aquí hay un interés de una administración por querer tapar estos errores cuando Contraloría ya les ha dicho a través de un informe que es el número 686 del año 2022, ha dado muchas observaciones. Yo ya estoy pidiendo que se ha cumplido de ese informe de Contraloría, lo he presentado también a la Contralora, pero me gustaría oficiar, Presidenta, a través de esta comisión al Ministerio de Educación para saber cuántos son los proyectos que tienen de conservación, que informe, en este caso, el municipio, cuál es el estado de avance que pudiera tener en alguno de aquellos proyectos, porque hoy día yo he visitado los establecimientos, uno de ellos, y la verdad es que las condiciones en que ese liceo técnico hoy día presta servicios a nuestros alumnos que se preparan en algunas carreras es deplorable, y esto se debe solamente a la mala administración. Yo creo que aquí, aprovechando, Presidenta, por su intermedio que está el ministro, estos proyectos que son de ejecución directa desde los municipios, pero que son recursos que están
enviados para un proyecto puntual que se supone que mejora inmediatamente las condiciones de nuestros alumnos en que están hoy día, debiera tener mucho más fiscalización y no debiera tener el plazo hoy día amplio y además prorrogable por otro periodo, porque finalmente los alcaldes terminan ocupando las platas en otras cosas, no ejecutan y además muchos coinciden con la salida en que ellos dejan además de este tipo de problemas a otras gobernaciones y eso sigue la malversación de fondos en la educación pública. Aquí hay que poner un poco más de ojo a este tipo de recursos que son frescos y que van puntualmente a una causa, ministro. Por su intermedio, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Medina. ¿Habría acuerdo con el oficio solicitado por la diputada? Acordado. Diputado Rey, y luego pasamos a la orden del día. Pedirlo dentro de varios míos. Bien, sería bueno solicitar, presidenta, todas las multas que se han cursado a las empresas que están en licitación de alimentación. Yo creo que sería muy bueno saber cuáles son las multas, por qué se han cursado, cuáles se han pagado, cuáles están en proceso de reclamación y de esta manera poder saber cuál es el panorama nacional, justamente de todas las empresas que están prestando este último proceso de licitación, ¿no? Valga la redundancia, justamente para conocer el panorama general. Y hay una declaración que hace el 9 de octubre parte de la directiva del Colegio de Profesores y Profesores de la región de Valparaíso, donde señalan que los SLEP se caen, o el SLEP se cae a pedazos, y es producto justamente de una serie de situaciones que ellos reclaman que debieran darse y una serie de temáticas relacionadas con procedimientos que a lo mejor la ley pudiera mejorar, que no se han mejorado. Y la consulta al ministerio es qué es lo que está pasando respecto a esto, qué es lo que se está haciendo respecto a esta denuncia que han levantado los profesores de Valparaíso y cuáles son las soluciones legislativas que se están entregando justamente para abordar parte de estas problemáticas que hoy día están no solo sufriendo los profesores, sino que estamos hablando de profesores que no son de oposición, estamos hablando de gente que es oficialista, que es lo más grave, y por lo tanto entender cuál es la solución a esta problemática que está afectando fuertemente hoy día a esta región y que muchos SLEP que están por conformarse ven con mucho temor cómo viene el panorama producto justamente de estas situaciones que se han dado sobre todo este último año. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo con el oficio solicitado por el diputado? Con los oficios, perdón. Sí, diputado Badilla. El diputado Rey, y si él me lo permite, yo agregaría otra información, diputado, por su intermedio, presidenta. Lo que ha ocurrido en el pasado, y en el pasado reciente, es que a empresas que se les han cursado multas y que no las han pagado, le siguen adjudicando raciones de alimentos. Entonces también sería prudente, sería necesario que se incorpore también esa información. A cuántas empresas que tienen multas cursadas y no las han cancelado, y que se identifiquen las empresas que se les haya vuelto a adjudicar alguna cantidad de raciones de alimentos. Muchas gracias, diputado Badilla. ¿Habría acuerdo entonces con los oficios con el complemento del diputado Badilla? Acordado. Con eso cerramos entonces los puntos varios y entramos en la orden del día, que en primer lugar sería iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple, para lo cual tenemos al ministro de Educación y al subsecretario de Educación Superior, a quienes les damos la bienvenida y les damos la palabra para poder iniciar la presentación del proyecto de ley. Le tenemos fe a su presentación, ministro. Hay que descubrir quién fue el amigo del presidente que se lo dio. Sí. Yo tengo una sospecha muy funda.
sobre todo por la hora. Bueno, Presidenta, por su intermedio, bueno, saludar nuevamente a la comisión. La presentación es extensa, obviamente, porque es un tema extenso, complejo, que tiene harta información, harto elemento técnico relevante de poder poner en la mesa para poder contextualizar también todo lo que posteriormente se desarrolla como contenido del proyecto. Por lo tanto, con el subsecretario que me acompaña vamos a distribuirnos los tiempos de la presentación, si usted lo tiene a bien, para poder entrar en los temas de contexto e información general, y luego el subsecretario desarrollará los aspectos de contenido del proyecto de ley. Del boletín 17.169, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES, y plan de reorganización y condonación de las deudas educativas. Entonces, la presentación va a estar estructurada a través de los siguientes ejes. Primero, los antecedentes de financiamiento estudiantil para el estudio de la educación superior. En segundo lugar, los antecedentes del CAE, cómo ha funcionado, cuáles son los montos que hoy día se están invirtiendo, cómo esto ha impactado el sistema de educación superior en su conjunto. Y el tercer elemento es la presentación del proyecto de ley con sus dos componentes, que es el nuevo instrumento de financiamiento y el otro es el plan de condonación y reorganización de deuda educativa. Dicho lo anterior, Presidenta, y por su intermedio, yo voy a ir haciendo algunas pausas porque estoy disfónico, he estado medio resfriado, entonces, mucho. Y además, mucha gente está enferma con disfonía. Dicho eso, Presidenta, bueno, lo primero es que la cobertura en educación superior en Chile es alta, y como ustedes pueden ver, incluso superior a los niveles que tiene América Latina, muy por encima de los niveles que tiene América Latina y el Caribe, y también incluso superior a los países OCDE, lo que es bien significativo mirarlo así, porque en general son indicadores en los que los países OCDE suelen estar por encima de Chile. Este dato es relevante, Presidenta, porque habla del nivel de expansión que ha sufrido nuestro sistema educativo. Como ustedes pueden ver, el momento en el que se provoca un quiebre, digamos, en el crecimiento de la cobertura es precisamente en la coyuntura de la creación del crédito con aval del Estado, 2004-2005 aproximadamente, es cuando se empieza a provocar un incremento que no se detiene, más bien se sostiene, llegando incluso el año 2010, que no es casual también. El 2010 es el quinto año o cuarto año de operación del crédito con aval del Estado. Por lo tanto, ya cuando uno podría decir que tenemos una corte completa en régimen dentro del sistema con el nuevo instrumento de financiamiento, y que a partir de eso solo crece con una disminución leve en el contexto del inicio de la pandemia, luego se recupera nuevamente, se atenúa el crecimiento naturalmente. Eso después lo vamos a mirar cómo empalma esto con otros mecanismos de financiamiento como gratuidad, que también de alguna manera va ayudando, pero en general, solo salvo el periodo de pandemia, el crecimiento de la cobertura siempre ha ido al incremento, ¿no? Hacia arriba. Y sobrepasa desde el año 2009, 2010 aproximadamente, los niveles promedio OCDE, ¿ya? Entonces es algo significativo en términos de caracterizar nuestro sistema de educación superior. Eso quiere decir que en términos al 100%, lo que pasa es que hay una fórmula de cálculo que tiene relación con poder hacer la comparación entre los distintos sistemas, ¿no? No es que tengamos un 100% de estudiantes sino que tiene relación con los estudiantes que están en determinados rangos de edad respecto al total de población estudiando, ¿no? Luego tenemos, en el caso de la matrícula de educación superior, nuevamente el total de matrícula de educación superior alcanza hoy día a llegar al 1.400.000 estudiantes. Eso es un número muy significativo. Como pueden ver acá, nuevamente se evidencia este incremento fuerte a partir de la creación del crédito con aval del Estado, es decir, del año 2006, que crece sostenidamente. Nuevamente se ve la baja breve que tuvimos durante el periodo de pandemia para retomar luego el crecimiento. Si uno lo mira distribuido esto por tipo de institución, donde está desagregado entre centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades CRUCH, universidades privadas, también vemos que el incremento significativo lo tenemos en el área de centros de formación técnica, institutos profesionales por un lado, y también en universidades privadas por otro. En las universidades CRUCH están bastante por debajo del resto del sistema. Por lo tanto, esta expansión de la matrícula de educación superior se hace con una alta cobertura del sector privado, ¿no?
reconocer obviamente que nuestro sistema de educación superior, al igual que el resto del sistema de educación, el otro subsistema es un sistema mixto. Eso es algo que siempre ha sido parte de nuestra historia, nuestro ethos como sistema educativo, donde coexisten instituciones privadas CRUCH, que son las llamadas tradicionales del núcleo histórico, ¿no? Y también las instituciones del Estado. Por lo tanto, es un sistema que tiene una composición característica de ser un sistema mixto. Sin embargo, se ha exacerbado la fuerte presencia del sector privado precisamente a partir de esta expansión que fue una expansión exponencial a partir de la creación del crédito con aval del Estado, tal como lo podemos evidenciar, llegando a cobertura incluso muy por encima de los promedios de la OCDE. Cuando uno mira, a propósito de lo que señalaba recién, y a través de los propios informes de la OCDE, solo el 16% de los estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior públicas, siendo uno de los países con la más baja matrícula pública de los propios países de la OCDE. Estamos penúltimos en el ranking después de Letonia, y claramente en una parte importante, ¿no?, de los países OCDE o que están analizados por la OCDE en este informe, esto es Miradas de la Educación, muy por encima, muy por encima. O sea, Chile llega a un 16% cuando en general uno ya puede percibir con Bélgica o Finlandia que estamos cerca del 40%. Los demás países son realmente un porcentaje muy pequeño de la mirada o de la muestra, que están por debajo del 20%. Esto es bien significativo también en función de la caracterización de la fisonomía de nuestro sistema de educación superior, que como hemos visto en principio, se expande significativamente, se expande a partir del CAE, se expande principalmente a través de instituciones de carácter privado, rompiendo de alguna manera también los equilibrios que siempre ha tenido nuestro sistema educativo entre mixtura público-privada, pero haciendo mucho más fuerte la presencia del sector privado, que no siempre ha tenido buenas regulaciones, buenos resultados académicos y en definitiva ha generado también ineficiencias en el sistema que son importantes mirarlas. Esto también está relacionado con el financiamiento, y esto es relevante porque esta cobertura se ha hecho, o estos niveles de cobertura se ha hecho a partir de también la introducción de subsidios públicos o mecanismos de financiamiento que se han ido incorporando en el tiempo. Ya sabemos, el más significativo es precisamente el crédito con aval del Estado, como cuando uno mira cómo se comportaba todo esto hasta el año 2006, vemos que las becas en general, más Fondo Solidario, representaban la mayor parte del financiamiento estudiantil, que estaba en el orden de los 200.000 millones de pesos en el año, con una pequeña presencia del crédito con aval del Estado que estaba recién entrando, ¿no?, para luego ir cada vez creciendo más y más, haciendo retroceder el sistema de becas y crédito, alternativo al crédito con aval del Estado, donde llegamos a un pico el año 2015, donde los incrementos se ven fuertemente presentes. Ahí aparece la gratuidad, que hace retroceder de alguna manera el impacto que tiene el crédito con aval del Estado, siendo hoy día mayoritariamente gratuidad más crédito con aval del Estado hacia el año 2023, de la forma que ustedes lo ven, es decir, una cantidad importante de subsidio público al sistema de educación superior que ha crecido exponencialmente, principalmente a través de instituciones privadas, con una baja presencia de instituciones públicas. En el año 2023, 846.000 estudiantes recibieron apoyo estatal para sus estudios con los diversos instrumentos que tiene el sistema. Estamos hablando de becas, Fondo Solidario, crédito con aval del Estado, que termina siendo con el aval del Estado obviamente subsidiado igual por el Estado, más gratuidad, ¿cierto?, principalmente aquellos instrumentos. En términos de cifras, también esto es relevante, Presidenta. Estamos hablando de que hemos crecido desde el año 2010 a la fecha de manera muy significativa en los porcentajes o en los montos en realidad que implican en el presupuesto de la Nación los beneficios estudiantiles, donde el año 2023 alcanzó la cifra de 2,6 billones de pesos. Esto es muy fuerte como inversión pública en educación superior. La mayor parte de ello, el 64%, pertenece a lo que conocemos como la gratuidad. La mayor parte está en becas, el 8%, y crédito con aval del Estado, que es el 28% del total. Solo un 0,1% sigue siendo Fondo Solidario, porque es un fondo que además administran las instituciones del CRUCH, a través de ese fondo que se administra. Y esto es relevante porque si uno mira además el comportamiento del presupuesto de la cartera, el 22% aproximadamente, 22-23% es educación superior,
y si uno suma lo que significa estos 2,6 billones de pesos, es decir, la sumatoria entre gratuidad y CAE, llega a ser más del 75% del presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior. Es decir, principalmente estamos hablando de financiamiento estudiantil. En ese sentido, lo conecto con lo siguiente, que también es parte relevante de esta etapa de diagnóstico, ¿no? Y que tiene que ver también con el debate contingente que hemos tenido en el último tiempo, en la última semana, sobre todo desde la presentación del proyecto de ley el día lunes, y que tiene que ver con los aranceles. Es relevante señalar que así como Chile tiene de las coberturas más altas, donde el Estado está haciendo una inversión pública fuerte, principalmente a través de un sistema que se ha incrementado en el sector privado, que es de donde crece principalmente exponencialmente la cobertura, tienen los aranceles más altos del sistema a nivel OCDE. De hecho, nuevamente a través de miradas de la educación de la OCDE, podemos ver que Chile es el cuarto país con aranceles más altos en el mundo, solo superado por Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Y cabe destacar que no necesariamente esto ha sido con un mejoramiento del nivel de ingreso de los profesionales. El costo de la vida es similar, de hecho el costo de la vida en Chile es elevado, como lo es también en Estados Unidos o en Reino Unido. Sin embargo, la rentabilidad privada, es decir, cuánto logran obtener como remuneraciones los profesionales que egresan del sistema de educación superior, no está tampoco comparativamente a ese nivel. Entonces, tenemos un problema también de eficiencia respecto a cómo se incorporan al mercado del trabajo quienes egresan de la educación superior, quienes han estudiado a través de estos mecanismos, estos sistemas, generando también con ello estos problemas de ineficiencia, por un lado fiscal, a partir de la cantidad de recursos que el fisco tiene que invertir, que ya hemos visto que son cifras elevadas, 2,6 billones, y al mismo tiempo con un fuerte endeudamiento de la familia. Esto tiene relación con los valores de los aranceles que en algunos casos son muy elevados. Hacíamos análisis en los días anteriores de la diferencia entre arancel de referencia, que es el que fija el CAE, con el cual opera hoy el CAE, y la brecha con el arancel real, cobrado por algunas instituciones en carreras caras, como medicina, por ejemplo, termina siendo más del doble, ¿no? O sea, hay una diferencia del 100% o más, incluso del 100% entre la cobertura que tiene el crédito con aval del Estado a través del arancel de referencia respecto al valor del arancel total, que finalmente termina siendo puro endeudamiento también adicional por parte de la familia. Es un tema importante de analizar porque creo que está en la matriz principal de lo que ha sido la discusión pública que hemos tenido estos últimos días a partir de la presentación del proyecto de ley. De mismo modo, vemos que la inversión en educación superior como porcentaje del PIB en Chile es muy importante. Chile es uno de los que tiene al mismo tiempo de tener, como mirábamos recién, aranceles elevados, coberturas altas y una cantidad de recursos importantes. Como porcentaje del PIB, la participación del financiamiento en educación superior es de los más altos de la OCDE, ¿no? Donde el 40% de aquello es público y lo restante proviene precisamente de los presupuestos de la familia, es decir, del pago de esa brecha de aranceles que mencionábamos recién. Es decir, aranceles altos, harta inversión pública por sobre lo que es el promedio de la OCDE, sin embargo, al mismo tiempo con una muy alta inversión privada, también muy por sobre lo que tiene la mayor parte de los países de la OCDE, donde el gasto público incluso no representa más del 40% en total de los costos totales que tiene la educación superior. El promedio en la OCDE es del 67% de gasto público, a diferencia de nosotros que no estamos en el 40%, ¿no? Entonces, en ese sentido, se crea el crédito con aval del Estado el año 2005, se promulga con la ley 20.027, que crea el crédito con aval del Estado, donde el Estado obviamente es el principal garante de este crédito, que es la innovación que se introduce. En ese esquema, en el primer año de entrada en régimen del proyecto de la ley, los bancos garantizaban el 10% de los créditos, la institución de educación superior el 90% restante, el Estado no participaba en el primer año de entrada en régimen. Ya hacia el segundo año comenzaba el fisco a hacer una presencia fuerte, haciendo retroceder a las instituciones de educación superior paulatinamente, hasta llegar, ¿cierto?, en el caso de los titulados, a la cobertura del 90% inclusive de los créditos cursados, ¿no? El otorgamiento y la administración y la cobranza de los créditos estaba encomendada a las instituciones financieras en este caso, independientemente si el acreedor fuese el fisco, los bancos o las instituciones de educación superior.
el año 2012, posterior a las movilizaciones estudiantiles que comienzan a instalar con fuerza el tema del endeudamiento en la educación, entre otras demandas, se genera una legislación, que es la 20.634, donde se reduce inicialmente la tasa de interés del 6% original al 2% para efectos de cuál era el peso que tenía respecto a la deuda de los estudiantes. Esto no significa que desapareció el otro 4%. El otro 4% comienza a ser subsidiado por el Estado, ¿no? Es decir, el fisco comienza a pagar el delta entre el 6 y el 2, lo que genera obviamente desembolsos de recursos relevantes por parte del fisco para sostener esta rebaja de la tasa de interés. Por otro lado, también se instala la contingencia de los ingresos, donde se plantea en este proyecto, o en esta ley en realidad, que en el caso que la cuota mensual supere el 10% de la remuneración, el deudor tiene derecho a pagar como máximo el 10%, para la cual debe postular y acreditar ciertos, sus ingresos obviamente, pero también ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo estar al día y otros que plantea la propia ley como condición sine qua non para poder obtener este, comillas, beneficio de pagar una contingencia máxima del 10% de su remuneración. En estos casos el fisco a través del copago mensual a los bancos también complementa el pago de las cuotas que deben afrontar los deudores, por lo que las condiciones originales que fueron pactadas de los créditos no se vean alteradas, es decir, no cambien las condiciones con las cuales se formula el contrato entre el Estado y las instituciones financieras. Es decir, nuevamente estamos frente a subsidios que permiten sostener aquello. Del mismo modo, es importante señalar que cuando nace el CAE, y esto es algo que hemos discutido latamente al interior del ministerio, lo hemos conversado con expertos, con distintos actores, incluso con aquellos que estuvieron al mando de las instituciones en la época de la formulación del CAE, como en los periodos sucesivos. Esto estuvo proyectado para no crecer de la forma en que creció, ¿ya? O sea, se proyectaba la colocación de cerca de 35.000 créditos aproximadamente una vez que estará en régimen el CAE. Lo cierto es que, si ustedes miran acá el gráfico, llegamos a más de 350.000, cerca de 370.000 créditos el año 2015, que es cuando se llega al pic, ¿no? Es decir, crece demasiado fuerte, muy por sobre lo planificado, lo que significó justamente, o más bien, lo que se expresa a través de esta expansión que tuvo el sistema de educación superior de manera rápida y acelerada a partir de los años que se crea el CAE en lo sucesivo. Sí, disculpe. Luego, en ese sentido, entonces, Presidenta, uno puede observar que esto se detiene en su crecimiento a partir de la introducción de la gratuidad, que es lo que viene justamente a entrar en régimen en el año 2016, donde se observa esta disminución que se estabiliza aproximadamente este año 2023. Uno ya puede ver que hay una meseta, es decir, difícilmente esto va a bajar, y llega a 200.000 créditos, que sigue estando muy por encima de lo proyectado inicialmente en la política pública. Como decía recién, la política de crédito estudiantiles, particularmente el CAE, del 2005 al 2010, incrementa la matrícula de pregrado en un 58%, alcanzando más de 938.000 estudiantes. El 2015 alcanzamos 1.165.000 estudiantes, casi el doble de lo que teníamos el 2005. Es decir, en un muy corto periodo de tiempo incrementamos muy significativamente nuestra matrícula en educación superior, lo que tiene virtudes y también tiene consecuencias, ¿no? Virtudes: tenemos hoy día un sistema masivo, tenemos muchas personas que por primera vez pudieron acceder a la educación superior, muchos profesionales que son los primeros profesionales de su familia. Efecto, bueno, masividad a través de instituciones que no necesariamente son instituciones de alta calidad o de calidad. Fracaso de algunos proyectos educativos que han terminado en traumas importantes para el sistema. Muchos estudiantes que acceden a la educación superior no selectiva, no pudiendo terminar sus estudios, producto de que no estaban preparados para poder llevar adelante esos estudios. Endeudamiento de personas que acceden, precisamente estamos hablando de estas personas que acceden y no logran terminar sus estudios, que se van endeudadas sin haber obtenido el título y por tanto sin haber logrado este proceso de mejoramiento de las condiciones materiales de vida, entre otras, digamos, además del impacto fiscal que ha supuesto el tema de hacer crecer y garantizar todos estos esfuerzos fiscales para que las personas puedan sostener sus estudios superiores. Es decir, estamos frente a un panorama que nosotros hemos caracterizado como una crisis de eficiencia del sistema, ¿no? Es decir, una inversión muy alta de parte del Estado, que no ha tenido como consecuencia inmediata un mejoramiento sustantivo de la calidad de la formación de los estudiantes,
donde se incrementa muy fuertemente la cantidad de estudiantes en el sistema, que no han terminado todos sus estudios, una parte importante no lo logró, y que además ha generado un endeudamiento a la familia, es decir, el Estado inyectando muchos recursos que podrían estar hoy día destinados a otros fines, fortaleciendo otras áreas que son relevantes también, y también por otro lado familias endeudadas o personas endeudadas y instituciones que también tienen que garantizar consecutivamente todos los años parte de los créditos que se colocan. Desde, digamos, la situación actual de los deudores CAE a diciembre del 2023, estos son los datos que tenemos disponibles hoy día, la deuda saldada en egresados de 32.702 estudiantes, desertores 13.020 estudiantes, que son en total 45.722 personas, que representa el 5,1% de las personas que obtuvieron este instrumento de financiamiento a la fecha. Es decir, el 5% ha saldado ya su deuda, la terminó de pagar. Al día son cerca de 276.000 personas, un 30,8% de personas que están en etapa de pago y que se mantienen al día. Con cuota de mora un 18,3% y con garantía ejecutada un 45,8% de un universo total de 895.000 personas que están en etapa de pago. ¿Ya? La diferencia respecto del total de los créditos que se asignaron, que son 1.219.000, corresponden a deudores que aún están o estudiando o que están en el periodo de gracia, ¿no? Por lo tanto, todavía no entran a la etapa de pago. Acá solo estamos refiriéndonos a aquellos que están en etapa de pago o estuvieron en etapa de pago, me refiero específicamente al 5,1% que ya terminó de pagar su compromiso con el crédito con aval del Estado. Eso en términos de caracterización, de darle fisonomía de alguna manera a quienes han hecho uso de este instrumento en el tiempo. Si uno mira además la composición socioeconómica de aquellos que fueron parte o que han sido parte de este instrumento de financiamiento, hay un mayor porcentaje de deudores que proviene precisamente de los 3 primeros quintiles de ingreso, alrededor del 70% de las personas que accedieron a través del CAE a la educación superior pertenecen a los 3 primeros quintiles de ingreso, es decir, al 60% más pobre, donde la mayor parte incluso se concentra entre los quintiles 1 y 2, eso es relevante. Un porcentaje importante egresa, sin embargo hay un porcentaje que no lo logra, digamos, que está en el orden de los 100.000 más o menos estudiantes. La tasa de morosidad, a diciembre de cada año, la que hemos podido ir evaluando es que efectivamente a partir del 2015 en adelante, que es cuando ya termina de masificarse el ingreso de personas en etapa de pago, es decir, tuvimos una primera etapa donde los estudiantes comienzan a obtener CAE, ¿no? Del 2006 en adelante. Carreras que duran en promedio 5 años, más los periodos de gracia. Ya hacia el año 2011, 2012 comienzan a provocarse los primeros egresos y por tanto a partir de allí comienzan a aplicar ya los pagos, lo que nos lleva a que a partir del año 2015 en adelante sostenidamente comienza un proceso de morosidad creciente, ¿no? Y eso lo podemos ver tanto en egresados como en desertores, lo que se sostiene sistemáticamente en el tiempo a partir del 2015 en adelante. Esto es importante porque la morosidad se mantuvo en un 70% promedio, al menos hasta el 2015, en adelante presenta una alza progresiva que al 2023 supera el 80%. La misma tendencia se observa entre personas que egresaron con un aumento sostenido también desde el año 2015, pasando del 25 al 54% aproximadamente, eso según los datos que tenemos de la Comisión Ingresa del año 2023. Respecto al financiamiento fiscal del sistema de créditos, también esto es importante porque nos permite aproximarnos a cómo opera, en definitiva, el crédito con aval del Estado y lo que implica para el fisco. En primer lugar, tenemos la compra de créditos, que es lo que está en azul, no sé si logran distinguirlo. Sí, ya, muy bien. Entonces, la compra de créditos, eso es lo que desembolsa el Estado para poder comprar créditos. Lo que está en rojo es la recarga, es decir, aquellos recursos que se ponen para poder asegurar que la banca participe en el proceso licitatorio correspondiente. Esto es un instrumento que opera, desde un principio en el sistema y que en definitiva no es otra cosa que un sobreprecio adicional para que se pueda participar del proceso. Por otro lado está la ejecución de garantías, que es la franja rosada, donde finalmente lo que representa aquello es los recursos que se tienen que desembolsar por parte del Estado y también de las instituciones para adquirir los créditos cuando las personas ya están con los créditos ejecutados, judicializados, totalmente ya en un estado de inviabilidad de cobranza y por tanto
el Estado termina comprando una mayor parte de esos créditos, ¿no? Y además están los subsidios y beneficios, que es lo que explicaba recién. Estamos hablando de, por ejemplo, el subsidio del 4% respecto a la baja de la tasa de interés para los estudiantes, que fue una reforma del 2012, o la contingencia en caso de los estudiantes que cumplen los requisitos, o los egresados que cumplen los requisitos para poder optar al 10% máximo de cobro de su remuneración, porque la diferencia se sigue pagando también, nuevamente, como decía recién, a los bancos, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un incremento sustantivo de los recursos que hoy día se empinan por sobre los 700.000 millones de pesos anuales, ¿no? Eso es lo que hay que disponer. De hecho, se acerca mucho a los 800.000 millones. La propiedad de la cartera, esto también es relevante, sobre todo para efectos de lo que luego vamos a entender como parte del proceso de reorganización, condonación total o parcial de la deuda del CAE. A diciembre de 2023 el fisco ya era propietario del 58% de los créditos cursados, lo que equivale a más de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos que más o menos, esto yo lo he dicho en distintos espacios, es lo que representa la partida de la ley de presupuesto correspondiente a educación escolar. O sea, esto es casi toda la ley de subvenciones con todas sus líneas, ¿no? Es un poco mayor, casi un año completo de financiamiento al sector escolar. Y esto es algo que solo va a seguir creciendo. Si no hacemos nada, si no hacemos ninguna modificación, esto va a continuar avanzando. El 42% restante sigue en manos de los bancos, pero ese 42% en algún minuto va a ejecutarse y va a ser adquirido por el Estado. A eso me refiero con que esto va a seguir creciendo. Dicho eso, Presidenta, a modo de aproximación inicial al diagnóstico de lo que es el estado al cual hemos llegado como país con esta expansión del sistema, con esta expansión que no es solamente una expansión numérica de instituciones, sino también de matrícula, pero también de inversión pública y gasto público, y también de endeudamiento privado, digamos, son las propias familias también las que han tenido que incurrir en importantes gastos, es que lo que nosotros hemos visto como necesario es avanzar en ir resolviendo estos problemas de equidad y de eficiencia que tiene el sistema. Acá hay una gran discusión que se ha dado también en las etapas y los meses previos al ingreso del proyecto de ley, que tiene relación con el uso alternativo de recursos. O sea, precisamente el crecimiento inercial que tenemos hoy día con gratuidad y CAE no nos está permitiendo pensar en derivar recursos a otras áreas relevantes. El presupuesto de educación parvularia es el 8% del total de la partida de educación, el 70% de educación escolar, el 22% restante de educación superior, donde más del 75% es solo financiamiento estudiantil. El crecimiento inercial come una parte relevante de la posibilidad de crecimiento de la cartera. Cualquier crecimiento en educación, que aunque porcentualmente pueda parecer pequeño, es en términos de montos de recursos muy significativo. La partida de educación es más del 20% del total del gasto público en un año presupuestario, donde estamos con más de 6 puntos del PIB de inversión anual, ¿no? Por lo tanto, no es trivial buscar espacios de eficiencia y mejora en la ejecución de nuestro presupuesto. Es parte de lo que buscamos también, además de contribuir a un mayor bienestar social, a resolver un problema de morosidad que se vuelve un problema estructural, que está en cifras que son demasiado grandes para el fisco, más de 6 billones de créditos que hemos adquirido y que no estamos pudiendo recuperar. No es trivial considerando los montos, ¿no? Eso podría estar financiando una serie de políticas públicas o problemáticas que estén asociadas precisamente a la gestión pública en general. Allí es donde nosotros vemos espacios de mejora y de eficiencia en el presupuesto, y para ello es que contamos con 2 líneas de trabajo principales en el proyecto de ley que estamos presentando el día de hoy. Una es el financiamiento de la educación superior, es decir, el sistema que reemplazaría el mecanismo de financiamiento, que reemplazaría buena parte de lo que es todo lo que no es gratuidad. Y por otro lado, el mecanismo de condonación parcial o total y el plan de reorganización de la deuda estudiantil, principalmente a través del CAE, pero no solamente a través del CAE, sino también del Fondo Solidario y del Crédito Corfo, que también están contenidos dentro de este esquema de reorganización. Todo ello con el único propósito de poder convertir deuda que hoy es incobrable en una deuda cobrable, ya sea una parte o toda ella, ¿no? Eso y los mecanismos con los que va a operar esto, la idea es que lo pueda presentar el subsecretario, Presidenta, por su intermedio a continuación.
Diputado, pero hagamos las preguntas al final de la presentación, pero es que vamos a dejar un espacio para ello, pero para que no se nos desordene y que terminemos la presentación, porque estamos calculando más o menos dejar unos 40, 30 minutos para dudas de las y los parlamentarios, pero está muy contemplado, de hecho lo voy a anotar en la palabra, pero para que pueda continuar el subsecretario. Subsecretario, continúe. Muy buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, a las y los diputados. Como ha planteado el ministro, la educación superior tuvo un proceso de masificación acelerado en la última década, principalmente posible a través del instrumento de crédito convencional del Estado, que ha tenido una serie de consecuencias que hoy exigen una nueva etapa de la educación superior que vamos a iniciar que vamos a llevar adelante con este proyecto, que también es parte de un proceso más global de modernización de la educación superior que estamos impulsando, que tiene otras aristas de naturaleza académica. Ahora nos vamos a concentrar en este proyecto y vamos a exponer nuestra propuesta como gobierno a partir de en dos momentos. Uno, el nuevo instrumento de financiamiento que estamos planteando para la educación superior, y luego el plan de reorganización y condonación de la deuda educativa. Nuestro proyecto, como dice, tiene estos dos componentes. Voy a pasar adelante al FES. Como se señala, el nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior crea este nuevo instrumento, teniendo como objetivo posibilitar el acceso de todas y todos los estudiantes a la educación superior sin endeudamiento sostenible y con una mayor responsabilidad fiscal y eficiencia en el gasto público, ¿no? Este instrumento reemplaza los créditos estudiantiles y unifica instrumentos de financiamiento, dejando el siguiente esquema para las personas, ¿no? Del primer al sexto decil en Chile contamos con una política de gratuidad, y del séptimo al décimo decil aplicaríamos el FES en las instituciones adscritas a gratuidad, y en las que no, el FES estaría disponible. Voy adelante de señalar cuáles son los requerimientos para ser parte de este sistema de financiamiento a instituciones que hoy día no están adscritas a gratuidad, ¿no? Queremos simplificar y terminar de organizar el actual sistema de financiamiento estudiantil, reemplazando este complejo sistema de créditos que teníamos, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que responde a distintas finalidades. Teníamos Fondo Solidario por una parte, que era heredero del antiguo crédito fiscal, tuvimos el CAE y teníamos algunas becas, y nosotros queremos reorganizar este sistema, primero reemplazando ese sistema de crédito por un instrumento que complementa a la gratuidad. Bajo el siguiente esquema, ¿no? Las instituciones de educación superior brindan a la y los estudiantes la formación requerida para alcanzar su título técnico profesional. Los estudiantes beneficiados luego contribuyen al Estado de forma proporcional, quienes sean beneficiados por este instrumento, a la utilización del beneficio y contingente a su ingreso, y el Estado financia a la institución de educación superior a través de la transferencia de los recursos en virtud de este instrumento, ¿no? Cabe señalar que no es necesario que instituciones que adscriban a ambos instrumentos, es decir, el FES estará disponible para instituciones, voy adelante a señalar los requerimientos, que no estén en gratuidad. Las y los estudiantes que voluntariamente se incorporen al FES no pagarán matrícula en arancel, con excepción de aquellos pertenecientes al décimo decil, a quienes las instituciones podrían, cobrar un aporte sobre la regulación arancelaria. El instrumento además financia un año adicional a la duración nominal de la carrera para los estudiantes que están beneficiados por la política de gratuidad, y establece una, coparticipación en el financiamiento de este año adicional con las instituciones cuando no se trata de un beneficiario de la gratuidad. Y como saben, la retribución por parte de la persona que es beneficiaria de FES tiene un límite máximo de 20 años, se define, lo voy a decir adelante, a partir de de una regla proporcional al tiempo en que se usa el FES mientras se estudia, ¿no? Requisitos para estudiantes. ¿Quiénes pueden acceder a este financiamiento? Quienes son chilenos o extranjeros con permanencia definitiva o extranjero con residencia temporal que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.
contar con matrícula como estudiante regular en una carrera o programa de estudios conducente a título técnico de nivel superior, profesional o licenciatura, no contar con un grado de licenciatura o título profesional que haya sido financiado con gratuidad o FES, y por lo tanto, personas que tienen título técnico de nivel superior pueden acceder a FES para financiar una carrera conducente a un título profesional. Por ejemplo, una persona que estudió 2 años un título técnico con gratuidad y quiere hacer la continuidad de sus estudios para el nivel profesional puede recurrir al FES. Y personas con licenciatura, por ejemplo, con una licenciatura que pueden recurrir al FES para cursar un proceso conducente al título pedagógico cuya duración no exceda los 4 semestres. Es decir, una persona que es licenciada en Historia, por ejemplo, puede sacar, como se dice coloquialmente, la pedagogía en 2 años y puede recurrir al FES, ¿no? El no haber incurrido en deserción o eliminación académica más de una vez como beneficiaria de la gratuidad o el FES, de lo que se deriva que si una persona, por ejemplo, tiene un título profesional que se lo costeó ella o a través de un instrumento que no fue ni gratuidad ni FES, puede estudiar una carrera con FES. Supongamos, claro, o sea, no, por ejemplo, usted estudió una carrera y se la pagó, digamos, su familia y no tiene, por lo tanto, no usó la gratuidad ni usó FES antes, usted puede estudiar una carrera recurriendo al FES. Entiendo que la restricción es solo para las personas con gratuidad y con FES. Ya. Requisito para las instituciones. Respecto a la institución de educación superior, en primer lugar, es importante señalar que las instituciones que hoy se encuentran adscritas a gratuidad accederán por el solo Ministerio de la Ley al FES. Sin perjuicio de ello, podrán renunciar a este financiamiento, si así lo desean, hasta el 30 de abril del año siguiente a la publicación de la ley. Esto significa que es voluntario, solo es por el Ministerio de la Ley, sin posibilidad de renunciar para las universidades del Estado. Las instituciones adscritas o sea, las instituciones que deseen adscribir a este financiamiento deberán cumplir los siguientes requisitos: contar con acreditación institucional básica avanzada o de excelencia, dicho más en simple, estar acreditadas. Estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro. Esto contempla una transición para las personas jurídicas, instituciones del ámbito técnico profesional, que son las que todavía subsisten algunas que deban hacer este cambio para acceder, pero esa transición está contemplada dentro del proyecto. Estar adscrita al sistema de acceso regulado en la ley 21.091, tanto en el sector técnico profesional como en el universitario. Aplicar políticas que promuevan el acceso equitativo de estudiantes, y esto que es un componente que trae este sistema, aplicar políticas de acompañamiento académico que promuevan la titulación oportuna. Ya lo hemos conversado en otras veces, uno de los desafíos pendientes de nuestra educación superior es acelerar la titulación real de las personas. Estamos lejos de la titulación oportuna todavía, tenemos carreras que se nos, prolongan demasiado en el tiempo por encima de su duración nominal, ¿no? Por eso queremos, este proyecto tributa avanzar en el propósito de la modernización académica de la educación superior, que vamos a complementar luego con otras iniciativas de cambio, ¿no? Las instituciones adscritas deberán, ahora, ¿cuáles son las obligaciones para las instituciones, ¿no? Las instituciones que voluntariamente adscriban a este instrumento deberán regirse por la regulación de aranceles establecida en el párrafo segundo del título quinto de la ley 21.091. Esto es importante porque este proyecto de ley no crea un nuevo sistema de regulación arancelaria, discusión que el país ya dio en la ley 21.091. Nosotros simplemente recogemos esa regulación para aquellos y aquellas estudiantes que se financien con su educación con FES. Esto es importante porque la regulación se aplica a quienes, a quienes utilizan el instrumento FES, no a quienes no lo utilizan. Y como acá quiero aclarar un poco algunos elementos sobre la regulación arancelaria, como es de conocimiento público. La regulación contenida en la Ley sobre Educación Superior fija las bases de un procedimiento que es desarrollado por una comisión de expertos y expertas de carácter permanente. No es una atribución unilateral de la autoridad de turno. Esta comisión es la encargada de aprobar las bases técnicas y el cálculo de los valores de los aranceles regulados de acuerdo a los costos necesarios y razonables para ofrecer una carrera o programa de estudio, como indica la ley. Las observaciones y, por lo tanto, las definiciones de la comisión respecto a las bases técnicas en un determinado momento son de naturaleza vinculante y, por lo tanto, no es una regulación que emprenda de manera unilateral la autoridad de turno. Es un procedimiento ampliamente arreglado y técnico que resguarda la autonomía de las instituciones. En él, las instituciones de educación superior tienen derecho a prestar
a presentar los costos materiales y humanos que consideran necesarios y razonables para sus carreras. De hecho, hacemos un proceso bien complejo de levantamiento del costo, al mismo tiempo que tienen espacios de participación en este mismo proceso. Las instituciones de educación superior, además, deben regirse por la regulación de vacantes máximas establecida en el párrafo 2 del título 5 de la Ley 21.091, con el objeto de promover un crecimiento orgánico de la matrícula, es decir, de prever situaciones como las que ya han ocurrido de un crecimiento inorgánico sin que haya una política pública adecuada a el crecimiento de este aporte público. Es importante señalar esto dado que uno de los problemas que tenía la estructura de subsidios del crédito conaval del Estado es que eran subsidios no planificados y por lo tanto que no pudieron coincidir con una regulación adecuada a aquel financiamiento público. Era una especie era un financiamiento público no explícito en cuanto tal, digamos, y por ende carecía de una regulación adecuada, y esto también debo recordarlo, es parte de las conclusiones que establece la comisión investigadora que le generó el año 2018 esta propia corporación al problema del endeudamiento estudiantil, concluyendo que no es solo la acreditación, dado que la acreditación es un mecanismo de aseguramiento de la calidad, enhorabuena que así lo sea, que se aplica a la institución, pero no habían regulaciones de nivel sistémico que permitiesen ordenar, digamos, este tipo de financiamiento público, y esto nos parece a nosotros que avanza en esa dirección utilizando la institucionalidad que ya existe y para la cual la institución de educación superior desde la ley 21.091 tienen costumbre de trabajar con ella, ¿no? Por otro lado, y como adelantamos antes, las instituciones no podrán cobrar aranceles ni matrícula a las y los estudiantes con FES hasta el 9º decil de ingresos, mientras que a los estudiantes pertenecientes al decil de mayores ingresos se les podrá cobrar un monto adicional por sobre el arancel regulado que en cualquier caso estará cubierto por FES. Debo recordar que hoy día el crédito del CAE funciona según el arancel de referencia. El arancel de referencia fue un instrumento de regulación previo que de alguna manera es sensible en su composición, digamos, la fórmula que lo determina es sensible al arancel histórico, no está definido por costos. No obstante, dicho esto, el arancel regulado es mayor que el arancel de referencia, por lo tanto, es perfectamente asumible que para las personas del decil de mayores ingresos, el copago que hoy día pagan debiese disminuir con la entrada en régimen de FES, es decir, debiese de todas maneras haber un alivio para las personas del decil de mayores ingresos. Para las y los estudiantes que, estudiando en instituciones adscritas a gratuidad y FES, decidan no acceder a este financiamiento, se eliminarán los límites de cobro naturalmente, dado que la regulación solo se aplica a los usuarios de FES, y en las instituciones adscritas a gratuidad se eliminarán los límites de cobro que se establecen en la ley 21.091, pudiendo las instituciones cobrar el arancel definida en el ejercicio de su autonomía. Por último, la institución de educación superior que acceda a este financiamiento se les exigirá rendición de cuenta y transparencia activa, es decir, que publiquen en sus sitios web la estructura organizacional, la planta de personal y sus remuneraciones y los fondos públicos y donaciones que perciban. Esto corresponde consecuentemente a la aplicación del principio constitucional de probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, y a su vez está en la ley 21.091 en que define la transparencia como la base para la rendición de cuentas académicas, administrativa y financiera de la institución de educación superior. Esta es la ley que crea la superintendencia, que reorganiza nuestro sistema de educación superior, promulgada el año 2018. Luego, la cobertura del FES. Como yo adelanté, todo estudiante con gratuidad FES podrá cubrir un año adicional a la duración nominal de su carrera. Yo creo que voy a hacer un alcance en esto, luego de haber señalado que las titulaciones en Chile se nos prolongan demasiado en el tiempo. Puede parecer una contradicción garantizar un año adicional a la duración nominal. Lo que ocurre es que el año adicional a la duración nominal es el estándar de definición de titulación oportuna, y lo que ocurre con esto es que quisiéramos avanzar en acelerar la titulación a través de variables y discusiones de naturaleza académica, toda vez que se trata de un problema académico y no necesariamente económico, como ustedes pueden ver en el último informe del Sistema de Información de la Educación Superior, el CIES. A pesar de que la política de gratuidad no tiene financiado un año adicional, la tasa de titulación oportuna en nuestro sistema se ha mantenido inalterada en la última década en lo fundamental. Esto es porque se trata de un problema de naturaleza académica que vamos a asumir a través del proceso de modernización académica, que va a decantar luego en otras iniciativas que vamos a discutir acá y otras de naturaleza reglamentaria. En este sistema que estamos proponiendo, los estudiantes con gratuidad podrán financiar con FES el 100% de los valores regulados de arancel y matrículas de año adicional, porque
hacemos la constatación que los estudiantes que tienen gratuidad pertenecen al 60% de menores ingresos de nuestro país, por lo tanto quienes pueden tener mayores dificultades para llevar adelante en tiempo, en la duración nominal sus carreras. Para los estudiantes con FES el año adicional será financiado en 50% por la institución de educación superior y 50% por el fisco, sin cobros adicionales, y en el caso de extensiones superiores al año, todos los estudiantes se ajustarán al siguiente esquema. El segundo año adicional, las instituciones podrán cobrar el 50% del arancel regulado al estudiante y el tercer año hasta el 100% del arancel regulado a los estudiantes. Luego, FES financiará hasta un único cambio de carrera, tomando como límite un periodo de 1,5 veces la duración de la carrera más larga. Esto no contabiliza el +1, por lo tanto es 1,5 más 1 en caso de que hagan uso de ese año adicional. ¿Cómo funciona el esquema de contribución, ¿no? El esquema de una vez que el estudiante estudia o la persona estudia, en general, porque hay una excepción para el 10º decir, pero en general, sin desembolsos de la familia de manera directa, 12 meses tras el egreso, tras la finalización no, digamos, formal del estudio, en caso que la persona tenga que interrumpir su estudio por alguna razón, o la eliminación, 12 meses después comienza la, digamos, la contribución al Estado. Esto permite, de una parte, volver más pronto en el tiempo al sistema, en su eficiencia, entonces, en su recaudación, pero al mismo tiempo, entendemos, para la persona permite iniciar su contribución en un momento de su trayectoria laboral en que sus remuneraciones no necesariamente van a ser las más altas que va a tener. Por lo tanto, permite, es un principio que es de eficiencia tanto para trayectorias de las personas como para el fisco, que va a requerir la contribución para digamos, para el funcionamiento de este sistema. Luego, la persona beneficiaria, transcurrido este periodo de estos 12 meses, contribuirá de forma ininterrumpida por un tiempo equivalente a 2 años por semestre cursado con el beneficio. Esto es importante porque uno podría señalar, podría existir el caso hipotético que una familia dijera, mira, a un hijo, una hija, los papás pueden decir, mira, hay 1 o 2 años de tu carrera que yo voy a contribuir de tal manera que tú tengas que contribuir menos tiempo. Eso es perfectamente posible, ¿no? Dado que una persona puede tener una carrera de 5 años, pero si solo 3 utiliza FES, contribuye un tiempo proporcional a esos 3 años y no a los 5 que dura nominalmente la carrera, ¿se entiende, no? Esta retribución o contribución se recaudaría a través de la operación renta, utilizando el mecanismo, cuando sea posible, de retenciones y pagos provisionales mensuales, PPM. La administración de la obligación de contribución, el proyecto propone la creación, para la administración de esta obligación de contribución, el proyecto propone la creación de un nuevo servicio ingresa, continuado legal, de la actual comisión ingresa, que estará a cargo, además de la intermediación entre empleador y beneficiario. Tendrá también funciones respecto del plan, explicaremos esto más adelante. Por su parte, será competencia del Servicio de Impuesto Interno determinar el monto a contribuir de acuerdo con los ingresos declarados, y la Tesorería General de la República tendrá que recaudar esta contribución. Sigo sobre la contribución. El esquema de contribución será sensible a las condiciones laborales y renta de cada persona, de forma que las personas beneficiarias contribuirán de forma progresiva y contingente a su ingreso. En primer lugar, el proyecto considera un tramo exento de pago para personas cuyas rentas sean iguales o inferiores a la expresión en unidades tributarias de 500.000 pesos mensuales, ¿no? Sobre ese tramo exento se calculará un porcentaje marginal del 13% para rentas entre 7,5 y 11,2 UTA, y sobre rentas de sobre 11,2 un porcentaje marginal del 15%, para hacerlo en una explicación más sencilla, porque solo se contribuye por ingresos por encima de los 500.000 pesos. Es una parte escalonada que luego llega a un límite total del 7% de los ingresos percibidos por la persona beneficiaria, si estos son inferiores a 45 UTA, es decir, menos a 3 millones mensuales. Para explicarlo más sencillamente, la contribución tiene un tope del 7% para la mayoría de los casos, y solo cuando se tienen remuneración, o sea, se tienen ingresos sobre los 3 millones, el límite es del 8%. Es importante señalar que en el cálculo, ustedes saben cómo funciona el esquema, este esquema, en el cálculo de esto es posterior, en el caso de los salarios, al haber descontado la cobros de salud y previsión. Es decir, se hace la determinación de estos 500.000 pesos posterioridad a ese descuento.
es decir, son 500.000 pesos después del descuento. Claro, no sé exactamente el líquido porque hay otros sobre el... Bueno, son los descuentos menos, pero no es todo Por favor, evitemos el diálogo para que al final tengamos las preguntas. El esquema del que nosotros quisiéramos puesto en una dinámica más gráfica, ¿no? Al ingreso a la carrera, el estudiante en la mayoría de los casos no paga y luego empieza, después de un año de gracia, la retribución de acuerdo a sus ingresos. Si tiene ingresos menores a 500.000 pesos aproximadamente, estás en el tramo exento, por lo tanto no retribuye. Y si el sueldo es mayor, va retribuyendo escalonadamente. ¿Qué es lo que queremos decir con este? O sea, ¿cuál es el principio que está detrás de este sistema? Que las trayectorias laborales de las personas son flexibles. Hay momentos en que por distintas razones las personas no perciben ingresos o perciben ingresos bajos y nuestro sistema se adapta a ellos sin que se constituya una deuda de naturaleza comercial o bancaria con un capital e intereses y por ende sin que las personas sientan la presión de tener que responder a ese capital e intereses a todo momento, sino es una obligación de retribución que se va adaptando a estas trayectorias laborales y que en el esquema global permite, digamos, en el esquema global, permite que el sistema se financie de manera más eficiente, se lo va a detallar por supuesto el Ministerio de Hacienda cuando exponga el informe financiero, de manera más eficiente que en la actual situación. La regla de proporcionalidad se trata de 2 años por semestre en que se usa el FES. Pongamos, yo di el ejemplo recién de una persona que estudia una carrera de 5 años, pero usa solo 3 años el FES. Son 6 semestres, serían 12 años, por ejemplo, de retribución. No sería el total nominal de la carrera, sino que solo los años que utiliza el FES con un máximo de 20 años y como es tiempo corrido, es decir, tiempo cronológico, no una cantidad de cuotas que luego se acumulan en caso de que no sean servidas, las personas al momento de retribuir saben exactamente cuándo dejan de retribuir, lo que permite planificar, digamos, proyectos de vida, familiares, etc. ¿no? Para dar una idea de más práctica de la retribución, hemos confeccionado esta tabla donde pueden observar la cuota mensualizada, digamos, respecto a los ingresos o sueldos, porque acá se usa la palabra sueldo, pero respecto a los ingresos de las personas. Y como pueden observar, la retribución llega aproximadamente en el 1.000.000 de pesos de ingreso mensual al 7%, permanece estancada al 7% hasta los 3 millones que llega al 8%, ¿no? Y de este modo es sensible a las distintas situaciones sociales. Ahora vamos a pasar al siguiente componente de este proyecto. Yo sé que esto ha sido quizás un poquito más... no, todavía tenemos tiempo, perfecto. Quizás más largo de lo que esperábamos, pero quiero no perder detalle en la presentación. Acelerar. Bueno, perfecto. Yo creo que es necesario. No, vamos a tener muchas sesiones de esto. Mire, sí. Nosotros también tenemos preguntas. El plan de reorganización y condonación de deuda educativa que se expresan en los artículos transitorios del proyecto de ley que hemos presentado, se plantea el siguiente modo. La adhesión al plan por parte de las personas deudoras implicará su manifestación de voluntad para que el fisco reorganice sus deudas y así se puedan aplicar los diversos componentes del mismo, que son los siguientes. Una condonación inicial que responderá a la realidad de cada deudor o deudora en virtud de su calidad de egresado, de una persona que no pudo completar su estudio, de estar al día o estar en mora, como veremos más adelante. Una condonación progresiva que tenderá a beneficiar siempre a las personas de menores ingresos con la existencia de un tramo exento para rentas menores, que son los mismos tramos que vimos en el sistema FES. Una condonación adicional por pago anticipado en caso de aquellos que, habiéndose aplicado la condonación inicial, puedan pagar el 75% total de su remanente y en cuyo caso se le condonará adicionalmente el 25% restante y un beneficio tributario para las personas que ya han pagado la totalidad de su crédito. Esto, como lo hemos dicho públicamente, fue incorporado a partir del trabajo prelegislativo ya que era una condición necesaria para construir las confianzas para llevar adelante este proyecto.
Respecto a la adhesión, las personas deudtoras de estos créditos podrán adherir voluntariamente al plan. En el caso de las personas deudoras de fondos solidarios, se requerirá, además de la voluntariedad de la universidad administradora del fondo respectivo. Esto ha sido conversado con las instituciones de educación superior. En esto tenemos toda la mejor voluntad de avanzar en esta línea. Cabe mencionar que sin perjuicio de que los términos y condiciones del plan son iguales para todos los deudores, hay cuestiones procedimentales que son distintas en el fondo, dado que se trata de un patrimonio propio de las universidades, pero que lo abordaremos más adelante de manera detallada, de tal manera de tener las mismas condiciones para todos los deudores, ¿no? Las personas con garantía ejecutada que opten no adherir al plan ingresarán automáticamente al plan por el monto del crédito que esté en poder del fisco, es decir, la garantía ejecutada, aplicándose de todas maneras los tramos de la condonación progresiva. En este caso, si las personas así lo requieren, pueden renunciar al plan siempre que suscriban un convenio de pago con la Tesorería General de la República, reconociendo la realidad de cada una de las personas, ¿no? ¿Cómo funciona la condonación inicial? Todas las personas que adhieran al plan tendrán una condonación inicial, como ya hemos señalado. Tenemos las siguientes variables que van alterando la composición de la condonación inicial. Para una persona que no pudo terminar, que desertó, como se señala acá, y está al día, son 60 UF aproximadamente. La base, digamos, se multiplica por la cantidad de cuotas pagadas divididas por el plazo, como se indica en la fórmula. Luego, la persona que no pudo terminar, que está en mora, menos, porque acá se premia que haya estado al día. Y, como pueden ver, para los egresados, la condonación, digamos, se privilegia resolver la situación o apoyar a la situación de las personas que no han podido terminar o que no cuentan con el título. Luego de la condonación inicial, como expliqué, quienes así lo desean pueden optar por pagar una sola cuota de nuevo para el nuevo saldo, su nuevo saldo de deuda. Por ejemplo, si quedan debiendo 1 millón, después de descontada la condonación inicial, pueden pagar 750.000 pesos y eso inmediatamente descuenta los 250.000 restantes, quedando en saldo cero. La tasa de la cuota mensual es la misma y por lo tanto, ¿cómo funciona la condonación progresiva? Luego de la condonación inicial, las cuotas serán recalculadas en función del número de cuotas pendientes de pago. Esto no agrega años adicionales, se hace sobre la base de las cuotas que quedan pendientes y las personas pagarán el monto menor entre la cuota recalculada, es decir, la cuota original menos condonación inicial y B menos pago contingente bajo los tramos y parámetros del FES. Si B es menor, se paga ese valor y la diferencia con la cuota recalculada, valor A, se condona. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Una persona, por ejemplo, que gana 600.000 pesos y le queda una cuota de 40.000, la diferencia entre 40.000 y 13.000 se condona y termina pagando solo 13.000. Las personas que ya saldaron su CAE tendrán derecho a una rebaja del impuesto global complementario, que este es el cuarto componente, el beneficio tributario, o el impuesto único de segunda categoría. La rebaja será de 4 UFs anuales para las personas egresadas y de 6 UFs anuales para personas que no finalizaron su estudio. Este beneficio se extenderá por 20 años. En total, se aproxima al máximo de condonación inicial que se le hubiese aplicado, 80 UF para egresados y 20 UF para desertores. Es más o menos eso, y esto es automático, es decir, el Servicio de Impuesto Interno detectará esta situación y aplicará de manera inmediata el cobro. Las personas que están con fondo solidario, hay que recordar el régimen actual de fondo solidario, que es un plan contingente al 5% total de ingresos del año anterior, acreditados mediante declaración jurada de documentación. Si no se acreditan sus ingresos, se determina una cuota fija anual y sucesiva según saldo. 12 años desde que la deuda se hizo extinguible, se puede terminar 2 años después de que la deuda se hizo extinguible, prorrogados a 15 si el saldo al año 12 es superior a 200 UTM, el saldo remanente al final de periodo es condonado, ¿no? ¿Cómo no? Esas son las condiciones actuales del tratamiento del fondo solidario. En el caso de las deudas, en este caso de estas deudas, las universidades podrán decidir voluntariamente participar del plan. Para las instituciones, y nosotros lo hemos conversado previamente con las instituciones que tienen fondo solidario, en Chile solo las del Consejo no todas las del Consejo Rector, aquellas que reciben fondos institucionales, y las instituciones que participen tendrán los siguientes derechos.
la cuota que paguen las personas se calculará bajo los tramos y contingencias FES, siempre que la cuota resultante de aquello sea menor o igual a la que se obtendría siguiendo las reglas vigentes hoy. La cobranza de estos créditos se llevará a cabo de la tesorería, que deberá entregar lo recaudado a la administración de cada fondo, es decir, a cada institución. Con esto se les libera la carga burocrática a las instituciones de educación superior. Y las universidades, esto es importante, que adhieran, podrán utilizar los excedentes del Fondo Solidario. Esto es recordar que con el régimen de la política de gratuidad, cada vez hubo menos colocación de Fondo Solidario, por lo tanto se fueron acumulando excedentes. Estos excedentes no pueden ser gastados en gasto corriente ni en otras materias, y durante todos estos años la ley de presupuesto estableció algunos montos, algunas proporciones de fondos que se pueden utilizar, y este proyecto les permite a la institución de educación superior gastar esos recursos siempre y cuando sean en medidas asociadas o sea, son medidas asociadas a modernización académica dentro del marco de la modernización académica que estamos impulsando, tanto académico como de la gestión de la institución, y para implementar acciones destinadas al desarrollo de la investigación, creación o innovación. ¿Qué modificaciones trae a la ley 21.091 este proyecto, ¿no? La eliminación de cobros para estudiantes de los límites de cobro para estudiantes que no estén en gratuidad en FES de las instituciones. Como señalé anteriormente, en el caso de FES solo se aplica la regulación a aquellos que tengan el beneficio, y la modificación de gatillos de gratuidad, actualizando la metodología de cálculo, el PIB no minero, y modificando los guarismos, haciéndolos más exigentes en términos de recaudación. Esto lo que significa es que no es que el séptimo, octavo y noveno decil no se vayan a incorporar a la política de gratuidad, sino que hemos vuelto compatible aquel avance progresivo en gratuidad universal con otro modo de avanzar en la gratuidad de los estudios, que es el FES, dado que FES para la mayoría de los casos no contempla un desembolso durante los estudios, y de ese modo protegemos a la totalidad de la clase media, no solo a uno de sus deciles, y podemos avanzar adelante con responsabilidad fiscal en esta política, siguiendo de todos modos el país en una marcha, en la medida que haya más recaudación fiscal, a la política de gratuidad. Además, modificamos la ley 21.094 de universidades estatales, incorporamos la facultad para castigar en sus contabilidades las deudas incobrables, siempre que hayan sido contabilizadas oportunamente y se hubieran agotado prudencialmente las acciones de cobro. Esto permite a las instituciones reorganizar las deudas de arancel que provienen de créditos que emanan las propias instituciones, ¿no? que hoy día no tienen facultad para hacerlo, toda vez que eso significa una pérdida patrimonial para el Estado. Las universidades no estaban autorizadas a hacerlo y por lo tanto tenían poca flexibilidad para aumentar su recaudación. También incorpora la facultad para condonar total o parcialmente los intereses, reajustes, multa y gasto de cobranza respecto de deuda en favor de la universidad, de conformidad con normas o criterios objetivos y de general aplicación determinados por la propia institución. Estas son demandas históricas de las universidades del Estado, toda vez que les dan instrumentos para poder tener mayores flexibilidad a la hora de cobrar y reorganizar sus propias deudas. Con esto finaliza nuestra presentación. Les agradezco su atención, disculpen el detalle, pero eso nos parecía importante, entregar una expresión completa y pormenorizada de nuestro proyecto. Muchas gracias, ministro y subsecretario, por la exposición. Tengo varias palabras anotadas. Probablemente no alcancemos a todas, pero me comprometo a que corramos la lista también para la próxima sesión. Aprovecho de darle la bienvenida a los diputados de la Comisión de Hacienda, al diputado Mellado, la diputada Rojas, la diputada Yeomans y el diputado Sáez a la Comisión de Educación. Y dicho eso, antes de entregar la palabra, quería tomar el acuerdo de invitar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para la próxima sesión, para que podamos conocer a propósito del detalle más financiero, más relativo a la cartera de Hacienda para la próxima sesión. ¿Habría acuerdo con ello? Adelante, diputada Rafael. Es que es sobre el punto, ¿cierto? Sobre el punto. Que yo creo que este es un tema sumamente importante. De hecho, no vamos a alcanzar a hablar ahora cada uno de los que pidieron la palabra. Entonces, yo la próxima la dejaría nuevamente para el invitado de ellos y poder desarrollar todas las preguntas, y posteriormente al ministro. Porque creo que no podemos estar contra el tiempo. Creo que aquí quizás podríamos hacer lo siguiente, diputada, dividir la sesión en dos. Que una parte de la sesión sea el responder preguntas con el ministro de Educación, y que luego tengamos la presentación del ministro Marcel. Sí, no va a pasar, exacto, no va a pasar lo mismo hoy día. Los varios, y después va a pasar lo mismo. ¿Por qué no le dedicamos toda la hora? Bueno, lo vamos a tener muy en cuenta para la citación. Diputada Rafael. Diputada Rojas, diputado Rey me habían pedido la palabra. Diputada Rojas. Presidenta, muchas gracias. Yo le quería solicitar la posibilidad de que la sesión en la que esté el ministro Mario Marcel, que la pudiéramos hacer conjunta con Hacienda, para que usted lo converse con el presidente de Hacienda. Perfecto. Y vean esa posibilidad. Perfecto.
Sí, también lo tendremos muy en cuenta entonces para la citación. Diputado Schubert, me había pedido la palabra sobre el punto. Gracias, Presidenta. Sí, yo igual considero que efectivamente aquí, bueno, ya el tiempo terminó y la verdad es que tenemos hartas consultas que yo creo que es relevante que nos tomemos el tiempo necesario. Yo creo que Hacienda también es importante, entonces también propongo que sean sesiones separadas porque no creo que nos dé el tiempo para tratar los dos temas que son extensos. Y además que si vamos a hacer conjunto con Hacienda, con mayor razón, creo que lo mejor Por es cierto. darnos el tiempo para eso. Por Muchas cierto, diputado Rey sobre el punto y luego empezamos con las palabras. Sí, solamente era concordar con lo que había planteado la diputada Marcia Rafael, porque en definitiva el responder las consultas que tenemos, yo tengo notadas como 7, 8 consultas que son importantes y así el resto de los parlamentarios yo creo que también, y probablemente vamos a demorar más de la mitad de la próxima sesión. Entonces traer al ministro Marcel y si solamente va a poder poner preguntas 15, 20 minutos, no creo que sea lo más adecuado. Entonces yo creo que es importante ir paso a paso con este proyecto. Es un proyecto complejo, tiene muchos temas que abordar y creo que lo más importante es que lo podamos abordar paso a paso. Eso, Muchas gracias, diputados. Lo tendremos muy en cuenta entonces. Pero para tomar el acuerdo, ¿les parece entonces tener luego del Ministerio de Educación al ministro de Hacienda y en la acción conjunta con la Comisión de Hacienda? Perfecto, acordado entonces. Ahora, para ir con las palabras, tiene la palabra el diputado Schubert. Gracias, Presidenta. Yo tengo preguntas de fondo, pero tengo preguntas de las exposiciones, como para entender bien algunas cosas que se mencionaron y quiero no equivocarme en los datos que ustedes han señalado. Primero, respecto de lo último que usted, su secretario, hablaba de los excedentes de las universidades. Si puede explicar, por lo menos yo desconozco a qué se refiere con los excedentes del fondo, menos en la medida que se les va a determinar cuánto es lo que ellos pueden cobrar por arancel. No sé a qué excedentes pueda referirse. Lo otro es, en la presentación, en la página 26, ahí es donde hablan de los tramos. Entiendo que son después de los descuentos legales que se va a considerar esta exención de los 500.000 pesos, ¿cierto? Después de los descuentos legales, pero no es lo mismo que el líquido. Ya. ¿Se puede explicar a qué se refiere? Y entonces estamos hablando de un ingreso de aproximadamente, porque son en unidades tributarias anuales, de 500.000 pesos, hecho ya los descuentos, o sea, su ingreso bruto va a ser superior a esto. La pregunta es la siguiente: si yo comienzo el año 1 y gano menos de estos 500.000 pesos, con todos estos cálculos que hay que hacer, el año 2 igual, pero el año 3 me hago rico. Estos 2 años que yo no pagué son mis 20 años, comienzan el año 3 cuando empiezo a ganar más. Ya, entonces o sea, si después yo soy un magnate, gané, digamos. No pagué los primeros años. Ya. Después hay una tabla que no la entendí. Dice el porcentaje. ¿Ah? Los magnates siempre ganan, por supuesto. Pero, y más importante, va a tributar mucho, así que va a ser muy bueno. No, y ojalá que ocurra. Pero hay una tabla al lado en esa misma lámina que habla de porcentaje de contribución sobre el tramo. Eso no lo entendí. Dice que el primero está exento, está claro, pero luego dice un 13% y un 15%. Es sobre el tramo, pero su porcentaje de contribución va a ser de un 7 o hasta un 8. Entonces no entiendo a qué se refiere esa tabla de porcentaje. Y en la página, cuando hablan del año de gracia, estos 12 meses, ¿no es cierto?, luego de egresado o de haber desertado, ¿se entiende al egreso aun cuando se haya tomado más tiempo en la carrera? O sea, si eran 4 años y me tomé 5, ya, es una vez egresado tengo 12 meses. En ese tiempo yo tengo que hacer el trámite de titulación, ¿cierto? Porque estoy solamente egresado. Entonces, si no estoy titulado, yo puedo demorarme mucho en titularme, pero a los 12 meses voy a tener que empezar a pagar. ¿Cómo lo hago si es que aún no estoy titulado y no puedo trabajar y por lo tanto generar los recursos como para? Esa es la... ¿qué pasa en ese caso? En la lámina anterior, en la lámina 24, no entiendo tampoco lo que señala. Dice, para estudiantes con FES, el año adicional será financiado 50% por la institución de educación superior y 50% por el fisco. No entiendo. El año adicional, estamos hablando de... Claro, o sea, cuando yo me excedo más allá de los años de mi carrera, ¿a eso se refiere? Y después dice, el estudiante con FES será financiado un 50% por la institución. O sea, ese sexto año o quinto año donde se me alargó la carrera, la mitad me lo va a pagar la universidad y la mitad... O sea, la universidad tiene que pagarme... No entendí. Eso, por favor. Ya, ahí está esa pregunta. Y
¿Es posible o se ha pensado ahora con ocasión de todos estos cambios que esta sea la oportunidad para lograr lo que hemos hablado muchas veces de acortar las carreras? Que esta pueda ser un mecanismo a través del cual, dado que hay un financiamiento público, nos interesa que las carreras no tengan esos ramos que a veces son muy floreados, pero que no sirven y que nos hacen más larga la carrera. Y si estamos pagando, ¿no es cierto?, con recursos públicos, tal vez es la oportunidad de acortar las carreras. Y por último, el ministro hablaba de el 58% de la propiedad de la cartera está en manos del fisco ya, dentro de los datos que él señala. Ese 58% que está dentro del fisco ya, ¿está en trámite de cobro? Porque podríamos decir que es una especie de deuda castigada. ¿El fisco a este deudor que no pagó le está cobrando hoy día? Intentando cobrar. Y luego entiendo por la propuesta que ese que ya financió el fisco, con el nuevo sistema se va a incorporar al nuevo sistema y entonces ahora a través de los tributos sí se le va a cobrar, cosa que no se estaría haciendo antes. O sea, y esa pregunta es hacia atrás, ¿hasta cuándo? ¿A quién que no pagó y que el fisco compró su deuda por el aval del Estado, hoy día o mañana, digamos, el fisco a través de los tributos le va a empezar a cobrar? Y dijo el ministro que el 42% restante está en poder de los bancos y necesariamente va a pasar a manos del fisco. ¿Por qué? Si el banco está en etapa de cobro. Porcentaje de eso no se va a quedar moroso, pero otro porcentaje sí se va a cobrar. Entiendo yo, salvo que estoy entendiendo mal, por eso era la pregunta. De las presentaciones era eso, más en qué porcentaje hoy día están no pagos, porque en la tabla que nos presentan en la página 13 dice deuda al día saldada, deuda al día, cuota de mora, cuánto está no pago y qué porcentaje estaba no pago al 2021. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Unas pocas consultas. Unas poquitas. Sí, solo como comentario de orden, tratemos de ir acotando las preguntas para que sean abordables por el subsecretario, porque vamos a acumular 3 palabras y le damos la palabra al subsecretario. Tiene la palabra ahora el diputado Barría. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los equipos del Ministerio de Educación, pero más que buscar respuesta hoy día, entiendo que esto es un debate de una legislación que igual va a tomar algunas sesiones. Por lo tanto, parto de esa base que solamente se pueden ir incorporando por parte del subsecretario que está acá presente algunos temas que van apareciendo acá, y comparto, por ejemplo, lo que señala el diputado Schubert. Aparecen 2 aristas de este proceso. Uno, que empezar a mirar que hay algunas carreras excesivamente largas que no justifican algunos ramos complementarios que a veces no tienen tanto sentido, y por otra parte también reconozcamos que las universidades tienen una alta deficiencia en entregar los títulos. Egresas y después es una situación que falta la firma de no sé quién, y todas tienen, cuesta mucho lograr ese objetivo, no está normado o está el criterio muchas veces de las vicerrectorías y se pierden las notas y buscar la certificación. Creo que son elementos que van apareciendo y por supuesto podrían ayudar a complementar este proyecto. Pero sí comparto, por ejemplo, que estos 12 meses partan desde estar titulados y no desde estar egresados, por ejemplo. ¿Ya? Y de esa línea también generar algún protocolo, algo que exija que las universidades entreguen ese título rápido. Creo que son temas bien relevantes. Quiero señalar, no solamente a mi nombre, sino que a nombre también de la bancada de la Democracia Cristiana, que vemos esto con harta esperanza. Esto quiere decir que queremos partir de la buena fe de este proyecto, que sin duda es un proyecto bastante responsable. Más allá de la crítica, sabemos que todas las candidaturas, cuando obviamente en tiempos de campaña, se prometen cuestiones que muchas veces tal vez con la sensación de que no se va a lograr el resultado electoral. Pero bueno, hoy día está el actual gobierno, esto tiene ciertas diferencias con respecto a la propuesta de campaña, pero valoramos que esto sea responsable y que efectivamente esto pueda llegar a algo. Creo que eso es lo que más nos pide la comunidad, porque podríamos estar acá interpelándonos que esto no es original, no es como se prometió. Bueno, eso se valorará en las elecciones del próximo año. Hoy día creo que toda la comunidad está esperanzada en que nosotros presentemos algo y que en definitiva pueda ayudar a las chilenas y los chilenos, sobre todo este segmento de la población que tanto así lo requiere. Destacar un elemento primero, que la ronda de conversaciones que tuvo el Ministerio con las bancadas, entiendo que prácticamente todas las bancadas se pudieron reunir, ¿no? ¿Faltaron algunas? De habernos escuchado con respecto a cómo se gestó esta propuesta, y que también se pueda incorporar, y con esto finalizo, de cómo se genera algún incentivo o premio a aquellas
chilenas y chilenos que cumplen. En nuestro país, si bien aquí hay una mirada no del deudor, aquí el que no paga son muy pocos porque no quieren, algunos por temas de trabajo, por los altos intereses, y es por eso que hoy día se pone fin al CAE y nace este nuevo sistema. Pero que también se tenga presente que una gran mayoría de chilenas y chilenos sí quieren pagar, sí están pagando, que también algo se dijo por parte del ministro, pero que quede claro de que habría algún incentivo tributario similar para aquellas personas que sí pagan. Creo que también es bueno dar una señal en nuestro país donde hay personas que sienten, sobre todo los sectores medios de la población, que se esforzaron, o aquellos estudiantes que trabajaron los fines de semana, que trabajaban vacaciones de invierno, verano, para poder pagar este tema como corresponde, o al titularse comenzaron a trabajar rápidamente también, en 2 o 3 trabajos, que también es justo que tengan, ¿verdad?, un apoyo por el cumplimiento del deber, pensando en nuevas generaciones que también necesitan de los recursos para que puedan estudiar. Eso no son respuestas solamente para el debate que se vayan teniendo presente en esta discusión. Muchas gracias, diputado Barría. Ahora le corresponde la palabra al diputado Bobadilla. Presidenta, solo si usted lo estima, yo tengo alrededor mínimo 30 preguntas y creo que no vamos a tener el tiempo suficiente, por lo tanto yo le sugiero, Presidente, que me deje para la próxima sesión y que aprovechemos los pocos minutos que quedan para que el señor ministro o el señor subsecretario pueda dar respuesta a quienes ya formularon sus consultas, si usted lo tiene bien. Muy de acuerdo, diputado Badía. Diputada Yoman, sobre el punto. Sí, también a propósito de eso, quizá una sugerencia, Presidenta, para que la tengan en la comisión. Por cierto, no soy miembro, pero quizás puede ser que los parlamentarios manden sus preguntas para que adelantemos tiempo y así el Ejecutivo pueda hacer la presentación de llano en la próxima sesión, respondiendo a las consultas. Y si hay alguna más de por medio, se hará en esa sesión, Presidenta, pero quizá es positivo ir juntando algunos elementos que ya fueron planteados aquí o que incluso podría ayudar para que la presentación sea con todos los detalles que deba tener el Ejecutivo también ahí mismo. Muchas gracias, diputada Yomans. Primero sobre lo del diputado Bobadilla, perfecto, pasemos entonces a las respuestas del Ejecutivo. Y sobre la propuesta de la diputada Yomans, a mí me parece una muy buena propuesta, pero eso no sustituiría las palabras que tenemos anotadas. Es solamente para que el Ministerio de Educación pueda traer la presentación ya hecha. ¿Les parecería así a los miembros de la comisión? Por escrito, para que tengan la respuesta preparada en el fondo y puedan hacer una presentación como corresponde. O sea, es que yo creo que no sustituye... Un segundo. La propuesta sería, en el fondo, no sustituye la lista de palabras que ya tenemos, pero sí que podamos enviar las preguntas por el chat de la comisión, yo las puedo hacer llegar al Ministerio de Educación, y con eso el Ministerio tiene una presentación más acabada de las dudas de los parlamentarios. ¿Les parece? Ya, ok. Un segundo. Diputado Santana me había pedido la palabra sobre el punto. Ya. Diputada Rafael. Sí, Presidenta, es que yo creo que por escrito no se logra el debate que tenemos acá, de escuchar a cada uno el punto de vista, a uno se le ilumina con otra opinión. Creo que es sumamente importante conversarlo acá, debatirlo acá, y no por escrito. No, sí, solo para insistir en esto, la idea no es sustituir el debate, las palabras están anotadas y van a... Silencio, por favor. Las palabras están anotadas y se van a respetar, pero es solamente una propuesta de la diputada Jovans para que podamos adelantar, pero si no hay acuerdo, mejor procedamos como lo hemos hecho siempre. Diputado Santana. Sí, Presidenta, es que yo siento que nos estamos ahogando, como se dice, sí, en un vaso de agua, porque las dos cosas que se plantean no son incompatibles. De hecho, que el Ministerio responda por escrito más bien es un insumo para la comisión. Es contar... Para el debate, precisamente. Es contar con más antecedentes para que el mismo debate, al cual no va a renunciar la presidencia de la comisión, siga avanzando de mejor forma, con mayores insumos, con mayores datos, con mayor información. Entonces, el que nosotros enviemos preguntas que posteriormente vayan a ser respondidas por parte del Ministerio de Educación, en ningún caso restringe la discusión que se va a llevar adelante en la comisión. Al contrario, es un insumo. Así que no veo por qué se intenta empantanar una cuestión que... A ver, pero diputado, cerremos este punto porque efectivamente, como dice el diputado Santana, es un punto muy doméstico. Quienes quieran enviar sus preguntas por escrito, las envían, y quienes no, hacen uso de su palabra. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, solamente quedan 2 minutos.
Entonces vamos a cerrar la sesión, pero antes de eso con la Secretaría estábamos conversando poner plazo para la recepción de invitados e invitadas de las y los parlamentarios. La propuesta que tenemos es hasta el día lunes para que puedan enviar los invitados y nosotras podamos organizar las sesiones correspondientes. ¿Habría acuerdo para ello? Diputado Badilla. Brevemente porque nos queda poco tiempo. Respecto a ese punto, no limitemos la cantidad de invitados, porque hay mucha gente interesada que quiere venir a exponer. No, pero diputado, no estamos limitando la cantidad de invitados. Lo que estamos señalando es precisamente para poder ordenar las y los invitados que tengamos un plazo como lo hemos hecho con todos los proyectos de ley. ¿Habría acuerdo con el plazo propuesto? Bueno, hasta el martes, ¿habría acuerdo? Ya, acordado entonces. Hasta el día martes para enviar los invitados e invitadas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.